Buenas tardes para todos. El Señor Jesucristo los bendiga. Bienvenidos a esta clase de estudio bíblico. El tema que estamos tratando, como ya saben, es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, nuestro gran Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Señor Jesús de Nazaret. Amén. A Él sea la gloria. Quiero compartirles en este día un videito corto. Quiero compartirles que nos ponga un poquito a pensar y que nos despierte un poquito de muchas cosas, que nos ponga a meditar un poquito. Quiero compartirles este video. Ok, me escuchan, ¿no? A ver, quiero que escuchemos este video. Este videito es cortito, pero quiero que lo escuchemos y meditemos un poquito en lo que pasa allí. This is crazy. Sí, es loco. Esto es una locura. Esto que está pasando, pero bueno, esto es lo que hay. Eso es lo que pasa en el mundo. Vamos. This is crazy. There is a mosque named after Jesus. Yes, in the Emirates, there's a mosque called Mary, Mother of... A ver, les voy traduciendo a los hermanos que nos están escuchando desde Colombia. A ver, les voy traduciendo así lentamente para que lo vamos comprendiendo. Bueno, dice... There is a mosque. Hay una mezquita, dice, named after Jesus, llamada Jesús. Creo que sí está diciendo. No sé si me corríame si estoy equivocado. Named after Jesus. Yes, in the Emirates. En los Emiratos There's a mosque hay una called... mezquita, aquí donde vivimos nosotros. Aquí hay una mezquita. ¿Para quién no sabe qué es una mezquita? Todos saben que es una mezquita, ¿sí? ¿O alguien no sabe qué es una mezquita? Si alguien no sabe qué es una mezquita, por favor pregunte qué es una mezquita. Si no, doy por entendido que todos sabemos qué es una mezquita. ¿Bueno? Pastor, explíquelo mejor. Buenos días, yo no sé qué es una mezquita, pastor. Ay, gloria al Señor Jesús. Bueno, una mezquita es un templo religioso o una casa donde se ora, donde se hacen actividades religiosas de la religión musulmana, En la religión musulmana, el sitio, el lugar donde los musulmanes se reúnen a hacer sus oraciones se llama mezquita. Bueno, se llama mezquita. Eso es de lo que está diciendo aquí este videíto. Aquí en este país hay infinidad de mezquitas. En cada 200, cada 400, 500 metros, usted se va a encontrar una. Hay infinidad de mezquitas. Y hay una mezquita que es muy, muy importante para este país, que queda en la capital. Creo que es la más importante para ellos. Y ahora en el video nos va a mostrar algo sobre esa mezquita que tenía otro nombre diferente. Hoy en día el nombre cambió de esa mezquita. Bueno. Mary, Mother of Jesus. La mezquita ahora se llama María, Madre de Jesús. La mezquita María, Madre de Jesús. Así se llama la mezquita hoy en día. Así se llama. Cambio de nombre. Mosque. It's named this way because the Muslims in the UAE wanted to show respect to the Christians. Dice que se llama así porque los musulmanes en este país quieren mostrar respeto a los cristianos. So in 2017, they decided to rename. En el 2017 ellos decidieron renombrarla, cambiarle el nombre. The Muhammad bin Zayed Mosque. El nombre que tenía antes era Mohammed bin Zayed Mosque, la mezquita de Mohammed, hijo de Zayed, así se traduce nosotros. Y se cambió Into the Mary a María,
madre de Jesús. of Jesus Mosque just because it was next to churches. This is Ellos dicen que solamente porque estaba al lado de una iglesia católica, entonces por esa razón le cambiaron el nombre. one example of many where religions coexist in peace. Ese es uno de muchos ejemplos, dicen ellos, donde las religiones coexisten en paz. Bueno, In Albania, Muslims started raising money to rebuild a Catholic church. en Armenia, los musulmanes levantaron dinero para ayudar a reedificar nuevamente una iglesia católica, dicen ellos. In Turkey, the Armenian Orthodox En Armenia, en un país, no en Armenia, Colombia, en Armenia, otro país que hay en Europa, la iglesia ortodoxa Church gave the Muslims a land to build their mosque. le dieron una tierra a la comunidad musulmana para que ellos pudieran edificar una mezquita. In India, Muslims are running a Jewish school. Dice que en India los musulmanes están ayudando en una escuela judía. All of this goes to show that religions can live in peace. Todo esto para mostrar que las religiones pueden vivir en paz y tolerancia. And tolerance only if we choose to. That's 1 minute. See you tomorrow. Solo si nosotros lo decidimos. ¿Ok? Perdón. Muy interesante. Quiero mostrarles otro, a ver si lo puedo ver por acá. Otra cosita que quiero mostrarles. Permítame, paro acá y voy a cambiar otra vez. Este documento, quiero mostrarles este documento. Ok. ¿Qué pasó? Ok. Quiero mostrarles este documento. Permítanme, les comparto nuevamente la pantalla. Este documento es un documento que se firmó, un documento interreligioso que se acaba de firmar entre las 3 religiones más emblemáticas tal vez del mundo. 3 religiones, digamos, entre comillas, muy conectadas ellas. Entonces, hay eso se llama Documento de Humanidad, on Human Fraternity. Es un documento recientemente firmado por los religiosos de estas 3 religiones. El Islam, el judaísmo y, entre comillas, el cristianismo, en cabeza del Papa de la Iglesia Católica Romana. Ellos firman un documento y él se llama Documento de Fraternidad Humana en pro de la paz mundial y la convivencia común. El documento está en diferentes idiomas y yo le di como cosa, hay un espacio, una parte que nos permite a nosotros abrir el documento en español. Entonces le di abrir el documento en español y lo leí. Hay una curiosidad que sucede solamente en el español. Sucedió en la traducción al español. En las otras traducciones no sucedió. Pero en la traducción al español pasó que el documento fue traducido de esta manera. Se lo voy a leer. Y acuérdese que este documento fue hecho por el Papa Católico Romano. El Papa, ¿cómo se llama este señor? Que está ahora católico, Papa Francisco. Bueno, ese es su seudónimo, ¿no? Francisco es su seudónimo. O sea, como conocemos nosotros en nuestro lenguaje popular, como su apodo, como su alias, Francisco. Alias es otro nombre que se usa
en lugar de su nombre de pila, en lugar de su nombre con el que nombre que usted recibió desde que nació. Entonces, con el nombre que a usted se le conoce, que no es su nombre verdadero, entonces es un alias o se conoce popularmente como un apodo o su seudónimo. Bueno. En uno de sus apartes, como les estoy mostrando aquí, dice, no sé si ustedes lo están leyendo ahí conmigo, dice, el primer y más importante objetivo de esto que está pasando aquí hoy en día, el primer y más importante objetivo de las religiones, ¿qué dice allí? A ver quién me dice. Eso, como les digo, como cosa curiosa, fue traducido así. Así está la traducción de la página oficial de este documento, de esta reunión de confraternidad religiosa. En su página web está el documento y cuando usted le da el documento, traducirlo al español para leerlo, él le va a aparecer de esta manera. Cosa muy curiosa que me parece a mí. Ahora, en las otras traducciones aparece, dice, el primer y más importante objetivo de las religiones es creer en Dios, dicen las otras traducciones. El primer y más importante objetivo de las religiones es creer en Dios. Y el primer y más importante de las religiones. En la traducción, pues me pareció una cosa bastante particular que lo hayan traducido de esta manera. Alá. Alá. ¿Quién no sabe qué es Alá? ¿Alguno no sabe qué es Alá? ¿O todos saben qué es Alá? Todos Pastor, saben. yo no sé. No, señor, yo no sé, pastor. Amén. En gloria al Señor Jesús. Amén. Bueno, pues Alá es el nombre del Dios del Islam, que es la religión de los musulmanes, de los que habitan en esta zona del mundo. El nombre de su Dios es Alá. Alá. Alá, que algunos dicen en su ignorancia, algunos dicen que sí, para ellos es Alá, para nosotros es Dios, para otros, y las personas en su ignorancia ponen en una balanza y ponen en una equivalencia, ponen a todos en la misma posición, en el mismo sitio, que todos son iguales. Pero de ninguna manera, ni es igual, ni es lo mismo, ni nuestro Dios se llama Alá. Pastor, ¿puedo decir algo? Sí, mi hermana, ¿cómo no? Por favor. Cuando nosotros no conocíamos quién era el Dios verdadero y estábamos en esa tierra árabe, creíamos que la palabra Alá era la traducción en árabe de Dios. Pero cuando el Señor Jesús nos revela la verdad, nos damos cuenta que por eso Él dejó un nombre, para que no haya esta clase de equivocaciones. Y el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios invisible, es Jesús. O sea que nosotros no debemos, o sea, las personas llaman al Señor como Dios. Dios, Dios, Dios los bendiga, Dios, 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 Dios. Y cuando ellos dicen Alá, las personas creen que ese es el significado, la traducción de la palabra Dios, que Alá es Dios. Pero no, Dios Dios no es Dios, no es Dios, es Jesús. Por eso nosotros tenemos que aprender a hablar y decir Jesús te bendiga, el Señor Jesús, ese es el nombre. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno que todos tuviéramos esa claridad, que todos tuviéramos ese entendimiento de que el nombre de nuestro Dios es el Señor Jesús de Nazaret.
que nosotros conocemos al Dios verdadero, al Dios viviente, al único Dios, al Señor Jesús, y que no andemos como estos documentos llenos de engaño, muchas personas por allí que andan confundidas y engañadas, pensando que cuando se dice Dios, se está hablando del mismo Dios. Y por supuesto que no se está hablando del mismo Dios. Por supuesto que no. Por supuesto que en estas tres religiones de las que hablamos, en el Islam, en el judaísmo y en el cristianismo católico romano, que de ahí se desprenden muchas religiones que han adoptado diferentes nombres o diferentes denominaciones, pero son hijas de una misma mamá. Recuerde que la palabra dice que es una de las características de las que se puede hablar del romanismo y del cristianismo y del catolicismo romano, es que allí está la madre de todas las abominaciones de la tierra. Quizá esto que digo a algunos les molesta, pero es la verdad. Todo lo que sale de esas religiones, allí hay un caldo de cultivo, como dicen por ahí, de blasfemias, de herejías, de engaños, de abominaciones. Y se están uniendo todas estas religiones, Pastor, en función de la mentira, del engaño, del mismo Satanás. Pastor, Señor Jesús lo bendiga. gracias. Es que a ver si yo puedo aclarar un poquitico y si me equivoco, por favor, me corrige, Pastor. Amén, gloria al Señor Jesús. Para darle claridad un poquitico y apoyar un poquitico y darle un poquitico más claridad a lo que dijo mi hermanita Joana. No. A ver, Dios es un título. Dios es un título que tiene el Señor Jesús, es el único creador, es el único Dios. Dios solamente hay uno. Su nombre es Jesús. El Señor nos lo ha revelado a nosotros. Lo que el pastor nos quiere llevar y nos quiere mostrar de esa gran mentira es lo siguiente, y lo que está hablando nuestra hermana Johanna. La palabra Dios en árabe, un árabe en su idioma para decir Dios dice Alá, como en el inglés las personas en su idioma dicen God, y así sucesivamente en varios idiomas del mundo tienen un vocablo para esa persona, para este nombre que nosotros conocemos, o esa palabra que nosotros conocemos como Dios. La palabra tal, Dios, en inglés es God, en árabe es Alá, y en muchas lenguas latinas muy parecida, por ejemplo, en portugués Deus, etcétera, etcétera, etcétera. En varias, por ejemplo, en tagalo se dice Dios, que es el idioma de los filipinos. El asunto aquí es que tanto el árabe como el católico, voy a hablar de las religiones más grandes del mundo, que son los católicos, cristianos, entre comillas, los musulmanes y los judíos son las religiones más fuertes del mundo, por hablarlo así, porque hay una cantidad de sectas, además de esas grandes, una cantidad de millones de sectas más que se derivan de esas grandes religiones. Entonces, lo que decía el Papa dice que todos somos hijos de Dios, y sí y no. Es sí si aceptamos y creemos que Jesucristo es el Dios verdadero, porque la misma palabra dice que les da potestad de ser hijos de Él a los que confiesan su nombre.
Lo que pasa es que estas tres religiones, y sobre todo la católica y la árabe, en sus libros mencionan a Jesús. La religión católica hace ver a Jesús como una segunda persona de una Trinidad, o sea, no es el Dios verdadero. Los árabes, que en su lengua la palabra Dios es Alá, hacen ver a Jesús como un profeta mayor, un profeta de lo más grande que hay. De hecho, mencionan más a Jesús, que en su lengua es Isa, que a Mohammed, el profeta de ellos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se reúne toda esta gente, se están reuniendo con base en ese título que es Dios. Llámese Alá en árabe, llámese God en inglés, llámese como quieran llamarlo. Toda esta gente no conoce al Dios verdadero. Precisamente si nosotros llegásemos a entrar a una religión de esas y decimos que el nombre de Dios es Jesús, vamos a tener tribulación, vamos a tener muchos problemas. Quería aclarar un poquitico ese punto, pastor. Muchas gracias, Jesucristo me lo bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias. El Señor Jesús lo continúe bendiciendo. Muy amable. Pastor, yo quería agregar algo. Claro, mi hermano Raúl, por favor. Buenas noches todos. Buenas noches. Yo he averiguado, he tocado este tema aquí con los señores de por acá, con los de estos lados de diferentes países, y ellos, hemos hablado acerca de esto, y les preguntaba yo una vez que cómo se decía Dios en árabe. Ellos me dicen que Rab, pero que el nombre del Dios de ellos es el que ellos, ese que acabaron de nombrar. O sea, no lo nombro porque está la misma palabra en el Señor Jesucristo que dice que ni los mencionemos. Así es. Entonces, yo quería agregar eso. Amén, así es. Así es, mi hermano. Muchísimas gracias. Así es. Ese es el nombre del Dios de ellos. No nos dejemos engañar con el cuento de que eso es una traducción de la palabra Dios. Hay muchas formas de engañar. Recuerde que Satanás es muy sutil, su engaño. Sus mentiras son muy sutiles, es muy engañoso. Entonces le van a decir a las personas que vamos que cada uno nos podemos reunir y adorar a Dios. Y entonces, pues todos de pronto se van a creer esta mentira, y las personas caen en adoración de dioses falsos, de dioses ajenos, como dice la palabra de Dios. Entonces les puse este video y este documento para que miremos en dónde o qué es lo que está sucediendo en nuestra actualidad. Cómo esto de la adoración a un solo Dios, a una sola religión, eso ya es prácticamente algo actual que está sucediendo. Es un hecho que esto está ocurriendo. Así que, ¿cuántas personas hoy en día, cuántas personas engañadas van a aplaudir este tipo de mentira y este tipo de, valga la redundancia, este tipo de engaño? ¿Cuántos van a aplaudir este engaño? Muchos que se dicen creer en el Señor Jesús. Muchos que dicen creer en el Señor Jesús van a aplaudir este engaño. Muchos. Eso es bíblico, eso es real. Pero por eso les pongo este video para que analicemos, para que meditemos. Es un video que aparentemente está muy bien, que suena bien, que inspira a la cordialidad, a la unión, pero en ningún momento se nombra al Señor Jesús. Y en el documento de esta agrupación, de estas tres religiones, no aparece
el nombre del Señor Jesús. Por ningún lado, no aparece. Un gran engaño. Pero muchos van a creer ese engaño. La palabra de Dios dice que cuando el Señor vaya a venir, los discípulos le preguntaron, dinos, ¿qué señal habla de tu venida? Y del fin del tiempo, del fin de los siglos. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Lo primero que el Señor respondió en el versículo 4 de Mateo capítulo 24 fue, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Mateo capítulo 24, versículo 4. No nos dejemos creer de estos engaños, de estas mentiras. Como les digo, Satanás y todos sus ángeles, todas sus huestes, todos sus profetas son muy sutiles para engañar. Y muchos van a creer este engaño. Vea, la palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, los musulmanes hablan del Señor Jesús como un profeta. En el cristianismo, en el catolicismo, romanismo, se habla del Señor Jesús como la tercera persona, como otro Dios, así como otro Dios, como que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, entonces tres personas distintas, o sea, es una persona de las tres, otro Dios, como dicen los testigos de Jehová. Entonces, dice la palabra de Dios, y a muchos engañarán. No dice a pocos, dice a muchos engañarán. Importante entender esto. Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. A muchos engañarán, muchos se van a creer esta mentira. Muchos van a decir, no, pero eso está bien, eso está muy bien que nosotros nos unamos. Que haya tolerancia. Tolerancia. La palabra. Pastor, ¿le puedo pedir un favor? Mi hermana, Señor Jesús, la bendiga. Amén, pastor. Buenos días a todos mis hermanos. Que el Señor Jesús siga teniendo esa misericordia tan hermosa con nosotros y nos bendiga. Que es su perfecta voluntad. Pastor, ¿usted nos podría hacer el favor de leernos Sofonías 1 hasta el 18? Claro que sí, mi hermana. ¿Me puede hacer el favor para que escuchemos todo lo que el Señor dice y ahí en la palabra Él también nos muestra todo eso que está pasando ahorita, pastor? El Señor es bueno y Él nos enseña a nosotros de todo eso. Anoche empezamos con Sofonías y Manuel me decía ahorita estábamos hablando y decía, mira, entonces quisiera que el pastor nos hiciera ese favor por la misericordia del Señor Jesús y nos leyera Sofonías. Pastor, gracias. Ya lo vi, mi hermano, ya lo leo, Sofonías. Creo que Sofonías inclusive es uno de los libros que tengo para que... Pastor, disculpe, Milenita dice que no tiene audio. ¿No tengo audio? Sí. Milenita dice. Sí, su merced, ¿cómo me escucha? Muy bien, pastor. Bueno, entonces, de pronto se le descargó a Milenita la batería. Nosotros también lo escuchamos, pastor. Gracias, mi hermano. Ok, aquí está, Sofonías. Aquí está. Sofonías, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál quiere que le lea, mi hermana? Capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál quiere que le lea? ¿El 2? Pastor, hágame el favor y lo puede leer todo de su boca para que el Señor nos use a todos y nos regale ese entendimiento en este momento. Sí, hasta el 18. Sofonías 1 hasta el 18, pastor. Sofonías 1, versículo 1 al 18. Sí, señor. Bueno, vamos a leer entonces. Del 1 al 18. Gracias, pastor. Bueno, hermano, con gusto. Dice, palabra de nuestro Señor Jesús. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra.
Un momentito, mi hermana, porque es que como Sofonía yo lo tenía para una parte del estudio, yo quiero aprovechar ya que su merced me está pidiendo que lea ese pasaje. Bueno, hace 8 días tenía esta parte, ¿no? Ya hablamos sobre que viene la apostasía, después hablemos un poquito más adelante, hablamos sobre el anticristo, hablamos sobre que hay un tiempo para la venida del Señor Jesucristo, hice una pregunta de qué tiene la segunda venida del Señor, hablamos sobre qué es la apostasía, de pronto hoy retomamos otro poquito sobre eso. Para hoy, de pronto, alcanzamos a tocar un poquito sobre la gran tribulación. Pacto, ok, sobre la gran tribulación, porque quiero que hagamos una cosa, espera, hagamos un momentito acá. Yo he hecho una pregunta sobre qué tiene la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, vamos a poner acá la gran tribulación. La gran tribulación, ok. Quiero aprovechar que mi hermano me pide que lea ese pasaje para analicemos, porque empecemos a analizar un poquito acerca de, mire, ¿qué detiene la segunda venida del Señor Jesús? Yo hacía la pregunta hace 8 días. Quiero que algunos dicen que Él no va a venir hasta que no suceda el rapto. El rapto. Tranquila, mi hermana, que no me he salido de lo que estoy leyendo. Bueno, el rapto. El rapto, dicen ellos, el rapto. Que de paso les digo que el rapto no aparece en la palabra de Dios, no es una palabra bíblica y no está en la palabra de Dios. Bueno, pero ellos dicen que el rapto es lo que va a suceder antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que va a ocurrir algo, y eso también lo voy a dejar como un adelanto acá, que va a ser él después de la segunda venida del Señor Jesús, va a ocurrir ¿Se alcanzan a leer ahí? Sí. ¿Sí? Bueno. Dicen que va a ocurrir el milenio, ¿cierto? El milenio. Antes de la segunda venida. El milenio. Bueno. Yo lo pongo ahí, porque bueno, aprovecho que estamos leyendo este pasaje. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, nota sobre Sofonías 1, 2 al 3 y 18. 1, 2 al 3 y 18. Uy, mi hermano, estamos totalmente conectados. Mira, tenía Sofonías 1, de 2 al 3, y le puse una comita y me fui hasta el 18. Es que, pastor, ahorita que usted colocó eso y esa carta, inmediatamente le pone a uno el Señor Jesús eso como en la mente, ¿no? O sea, de que eso se está cumpliendo también aquí en Sofonías, porque lo que él habla ahí es todo, o sea, todo lo que se está empezando a hacer, pastor. Pues no, o sea, es lo que uno entiende en su palabra, que es la verdad, ¿no? La palabra del Señor Jesús. Amén, mi hermana. Gloria al Señor Jesús. Y estamos en el mismo espíritu, mi hermana. Tenía exactamente los mismos versículos, mi hermana. Exactamente. ¿Por qué los tenía? Los tengo porque sé que tenemos que tocar esta partecita en este estudio sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que hablar un poquito sobre el milenio. El milenio. Mire, yo no les puedo dar toda la información, En primer lugar, porque no tengo toda la información, porque no tengo toda la revelación de la palabra de Dios. Yo no soy Dios. Si yo dijera que tengo toda la revelación de la palabra de Dios, de alguna manera yo me estoy haciendo como Dios, porque yo tengo que seguir aprendiendo y seguir aprendiendo la palabra de Dios siempre. Así que no soy Dios, no tengo la revelación 100% de la palabra de Dios. Lo que yo les comparto es lo que el Señor me ha regalado. Y eso yo los comparto. Lo que he recibido de gracia, lo estoy dando de gracia. Y así mismo nuestros hermanos los pastores, ellos lo que han recibido de gracia, lo comparten de gracia. Si les digo algo, si les digo esto no es así, quizá les voy a compartir algunos pasajes de la palabra de Dios. Por supuesto que sí, para sustentar lo que yo digo. Pero está la responsabilidad de cada uno de nosotros ir a la palabra de Dios y seguir confirmando en la palabra de Dios, seguir escudriñando,
seguir profundizando sobre todo esto. Versículo 2. Ahora, yo estudié esta parte de Sofonías que mi hermana me comparte también, porque, como les dije, estoy también para compartirles una parte sobre el milenio. El milenio. ¿Quién no sabe? Disculpen mi hermana porque me toca hacer a veces pausas así para tratar de ir organizando bien las ideas. Bueno, ¿quién no sabe qué es el milenio? ¿Todos saben qué es el milenio? Entonces, como todos saben qué es el milenio, entonces vamos a seguir adelante. No, pastor, yo no sé qué es el milenio. No, Manuel tampoco y yo tampoco. Bueno, muy bien los hermanos. Muy bien. Entonces, dicen que basándose ellos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, entonces el Señor Jesucristo va a venir, dicen, el Señor Jesucristo va a venir. Ok. Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga, vamos a suponer que viene acá el Señor Jesucristo. Aquí viene el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, entonces se va a iniciar un periodo de 1000 años. De 1000 años, dicen ellos. Se va a iniciar un periodo de 1000 años. De 1000 años. Se va a iniciar un periodo de 1000 años. Y que después de esos 1000 años, entonces Satanás va a ser soltado, que va a ser apresado y que luego a los 1000 años Satanás se va a soltar para salir a engañar a las naciones, dicen ellos, para salir a engañar a las naciones. Bueno, dicen ellos porque están haciendo una mala interpretación de la palabra de Dios, haciendo una mala interpretación de la palabra de Dios, porque pues ellos tienen una doctrina dispensacionalista, así se llama, doctrina dispensacionalista. Entonces ellos engañan a las personas con este tipo de mentiras, de argumentos falsos, porque no existe ese tal periodo de 1000 años después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ellos dicen que son 1000 años y que el Señor Jesucristo va a reinar aquí en la tierra y que entonces después de esos 1000 años Satanás va a salir a engañar a las naciones. Bueno, pregunta. Ahorita la pregunta va a quedar respondida. Va a quedar respondida. Para que nos demos cuenta, cuando nos digan esto de ese milenio, pues es una mentira, es un engaño, es un embuste. Es otro más de las tantas mentiras que hay por ahí. Cuando el Señor Jesucristo venga, va a ocurrir esto. Libro de Sofonías, capítulo 1. Palabra del Señor que vino a Sofonías. Versículo 2. Dice la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice ahí? Cuando Él venga, dice la palabra de Dios que el Señor dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. ¿Quién dice? ¿Quién dice eso? Allí dice, que el Señor lo dice. Que cuando Él venga, Él viene, y entonces cuando Él venga, va a destruir por completo. Por completo, por completo. A ver qué parte de por completo será que no es claro para nosotros, o para los que creen en esto, mejor dicho. Él dice, destruiré por completo, absolutamente, por completo. Y estos dicen, estos que traen estas historias falsas, dicen que 1000 años y que Satanás allá a los 1000 años se va a soltar para engañar a las naciones. ¿Para engañar a cuáles naciones? ¿A cuáles naciones? ¿A cuáles naciones va a engañar Satanás? Si la palabra de Dios dice que cuando Él venga, destruirá por completo, todas las cosas sobre la faz de la tierra. Todas, no dice algunas.
No dice, bueno, voy a destruir todas, pero voy a dejar algunos por ahí, voy a dejar algunos por allí para que queden y luego estén en la tierra 1000 años y entonces vuelvo otra vez y Satanás los va a engañar otra vez. Y esto no dice la palabra de Dios, por favor. Dice, destruirá por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice el Señor. A ver, yo sé que de pronto hay personas que me están escuchando en este momento que no tienen idea de qué está hablando ese Señor, qué milenio, qué rapto, qué es eso, qué gran tribulación, qué es eso. Yo les pido a los amigos que nos acompañan, a los hermanos que no tienen mucho conocimiento, que vayan y escudriñen un poco sobre esta parte. El tiempo que tenemos es muy corto, entonces no nos da para enseñar mucho sobre cada una de estas cosas en el cortico tiempo que tenemos. Vayan, investiguen. Qué bueno que cuando investiguen vinieran y nos aportaran cada vez más, así como algunos hermanos que ellos vienen cada martes o cada sábado y nos nutren, nos aportan, nos traen sus aportes de lo que han aprendido, participan. Qué bueno que pase eso es hermoso, eso es muy bonito. Entonces yo los invito a que vayamos. ¿Qué será eso de milenio? Vea, ya está el hermano Luis Alberto hablando de milenio. ¿Eso qué será? ¿Eso de dónde salió? A mí nunca me enseñaron eso. En mi iglesia nunca me enseñaron eso. Ir a alguno. ¿Qué es eso de rapto? A mí tampoco. Jamás me hablaron de ningún rapto, nada de eso. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso de que hay una gran tribulación? Por favor, eso. ¿De qué está hablando ahí el hermano? Pues todas esas cosas se enseñan en las comunidades. Algunas de ellas sí están en la palabra de Dios, otras no están en la palabra de Dios y se enseñan mentiras. Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, destruiré los hombres y las bestias. A ver, ahí dice destruiré los hombres y las bestias. Vuelvo y hago la pregunta a estos que les gusta enseñar mentiras. ¿Cuáles naciones va a salir a engañar Satanás después de los supuestos 1000 años que va a estar encerrado, que va a salir y va a engañar a las naciones? ¿A cuáles naciones va a salir a engañar? Si ya el Señor dice que cuando Él venga por segunda vez, destruirá a los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo, los peces del mar y cortaré a los impíos. Cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. ¿Eso será que no es claro? Y siempre ha estado ahí. Siempre. Sofonías ahí, siempre ha estado. ¿Qué Pastor, es importante. Pastor. Pastor, también apoya mucho la palabra el día postrero. Porque después del día postrero no hay nada. Entonces, leemos pero no entendemos lo que estamos leyendo. Porque después del último día no hay más. Es el último día. Entonces es clave también lo del día postrero. Gracias, pastor. Sí, señor. Sí, señor. El día postrero, día postrero. Vamos en azulito. Día postrero. Día postrero. ¿Qué es eso? Entonces, ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros, ir a la palabra de Dios y averiguar qué es eso que el pastor Luis Eduardo nos está diciendo de día postrero. ¿Será que es un día donde hacen postres? ¿Qué es eso? Hay otra palabrita que se llama la trompeta final. Trompeta final. Y los dos términos implican algo. Los dos términos directamente hay algo que es implícito allí, es directo. Trompeta final. Día postrero. Postrero quiere decir el último día. El día final también se traduce como el día final o el día postrero. El último día en el día postrero. Y si hay un día postrero y la palabra de Dios habla, ya hablaremos de unos pasajes más adelantito sobre el día postrero y la trompeta final.
Si la palabra de Dios dice que la segunda venida del Señor Jesús también se conoce como el día postrero y que el Señor va a venir a la trompeta final, postrero, entonces, ¿cómo puede alguien arguir, cómo puede alguien enseñar que hay un milenio después de la segunda venida del Señor Jesucristo? Todas estas mentiras que engañan, como dijo el Señor Jesús, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Siempre las mentiras traen algo detrás. ¿Y por qué engañan? ¿Por qué tantas mentiras para engañar? Las mentiras vienen para engañar, para que usted pierda su fe cuando las cosas que le han dicho, sus mentiras que les han traído en sus iglesias no se cumplen. Entonces, bueno, muchas personas, como dice la palabra de Dios, como dice la parábola del sembrador, muchas personas van a apostatar. Muchas personas van a apostatar. Cuando venga, por ejemplo, una gran tribulación, una gran persecución, pues muchos van a apostatar. Sigamos. Versículo 4. Pero antes de seguir acá, quiero compartirles otros pasajes. Quiero compartirles este pasaje. Miremos este. Mi hermana, tranquila que voy a leer hasta el 18, bueno, si el Señor me lo permite. Bueno, pero quiero que leamos estos otros pasajes también, para que vayamos cancelando esto del milenio. Joel 1.15. Miremos Joel 1.15. ¿Quién me quiere leer Joel 1.15? Alguien por allí. A ver, alguien más que me quiera leer. Isaías 13.4.5. También lo tenía preparado para eso. Isaías 13.4 y 5. Isaías 34.2. Otro. Jeremías 30.11. Otro. Bueno, estamos en Sofonías, ¿no? Ya que estamos en Sofonías, también leamos el 3.8. Sofonías 3.8. Pastor, ya tengo Joel 15. Listo. 1.15. Vamos entonces a empezar a leer esos pasajes. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, me regala, por favor, Joel 1.15. Ok. La palabra del Señor Jesús dice, ay por aquel día, porque cercano está el día del Señor. Vendrá como la destrucción de repente del poderoso. Vendrá como destrucción de repente del poderoso. El día del Señor. La venida del Señor Jesucristo se conoce como el día del Señor. Así se conoce, el día del Señor. Ay del día, cercano está el día. Viene como destrucción del Todopoderoso, ¿correcto? Porque el que viene es el Todopoderoso. Y viene como ¿qué? Dijo mi hermana, ¿como qué? Destrucción, ¿cierto? Destrucción. No dice viene y preserva y mantiene uno, no, dice viene como destrucción del Todopoderoso. Gracias, mi hermana. Señor la bendiga. Vamos por Isaías. Isaías 13, del 4 al 5. ¿Quién me quiere leer Isaías 13, del 4 al 5? Amén, pastor. Mi hermano Manuel. La palabra de Hasta nuestro el 6, Señor pastor. Jesús dice. ¿Hasta dónde, mi hermana? Hasta el 6. Hasta el 6. Vamos hasta el 6. Mi hermano Manuel, vamos hasta el 6. Bueno. Bueno, Señor. Yo he dado órdenes a mis consagrados. Asimismo, he llamado a mis valientes, a los que se regocijan en mi triunfo, para que ejecuten mi ira. Un murmullo de multitud se oye sobre los montes, como de mucho pueblo. Un rumor de reinos y de naciones congregadas. El Señor Jesús de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. El Señor Jesús y los instrumentos de su ira vienen de una tierra lejana, del extremo de los cielos para destruir toda la tierra. Lamenten porque cercano está el día del Señor Jesús.
vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Amén. Amén, mi hermano. Todavía no pares, pero tranquilo, mi hermano, que hay más todavía ahí en Isaías. Pero mire, leamos ahí y recordemos ahí lo que acabo de leer mi hermano Manuel. Dice, estruendo de multitudes, de mucho pueblo, estruendo de ruidos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista para todas las tropas, para la batalla. Vienen de lejanas tierras, de los postreros de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira. ¿Para qué viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿Qué dice ahí el A versículo? destruir. A destruir. ¿A destruir qué? ¿Qué dice? ¿Qué va a destruir? Todo. A destruir toda la tierra. A destruir toda la tierra. Dice, a destruir toda la tierra. Toda. O sea, viene el Señor y destruye toda la tierra. ¿En dónde queda el milenio? Todo esto, miremos, empecemos a entender que si allá en Apocalipsis dice algo, un segundito, mi hermano, por favor, ya le regalo la palabra, que si allá en Apocalipsis 20 dice algo, tengo que confrontar eso, tengo que ir a los pasajes, a la palabra de Dios, a sumar, a ver si mi entendimiento sobre ese pasaje es correcto o no. Yo no puedo dar un entendimiento de un pasaje solamente por lo que dice ese corto segmento de la palabra de Dios. Eso es sacar el texto del contexto. Y si todas las escrituras me está diciendo otra cosa, muy seguramente pueden estar sucediendo dos cosas. Una, que yo no he comprendido la escritura. Dos, que la traducción quizá no es muy buena. Tres, que yo no he escudriñado toda la palabra de Dios, yo creo. Entonces, pueden estar sucediendo esas cosas. Mi hermana Milenita, por favor, regálenos su aporte. Pastor, es que ahí, con referencia a lo que su merced está hablando, el número 6 hasta el 9, también lo confirman. Dice, aullad porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento. O sea, va a dejar desolada la tierra. Dice, del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y de dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero y sus rostros de llamas. He aquí, el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Mi hermana, muchísimas gracias, Milenita. Muchísimas gracias. ¿Será que allí queda la opción de un milenio? O sea, el Señor me está dando la opción de de un tiempo de 1000 años después de su segunda venida para que algunos aquí en la tierra queden y que luego Satanás se suelta y engaña a las naciones aquí en la tierra. Y el Señor me está diciendo que el día del Señor, por aquí alguien me está preguntando, me dice mi esposa, que está preguntando que si esto va a suceder en su segunda venida. Por supuesto que esto, aquí la palabra de Dios está hablando de su segunda venida, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y no hay más. Y no hay más venidas. Amén, pastor. No hay más venidas. Estamos hablando, la palabra habla de la segunda venida, mi hermana, ¿cómo está? Porque ahí dice, he aquí, el día del Señor viene. O sea, ese es el día del Señor. Ahí podemos aclarar que ese es el día de su venida. El día del Señor, el día de su venida. No hay más venida. La palabra de Dios no habla, como dice el pastor Luis Eduardo, que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no habla de más venidas. No hay más venidas. No existe una tercera venida. Eso no está en las escrituras. No hay tres venidas. Está la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya Él vino por primera vez aquí a la tierra en carne. Nuestro Dios se hizo carne, dice la palabra de Dios. Dios fue hecho carne. Eso es indiscutible. No discuta sobre eso. Dios se hizo carne. O sea que el Señor Jesús es Dios en la carne. El único Dios, no hay más dioses. El único Dios. Dios fue hecho carne. Ahora, aquí estamos hablando de su segunda venida, la segunda venida del Señor Jesús,
Dice que es un día que viene terrible de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, para raer de ella a sus pecadores. A ver, y si el Señor se va a levantar a su pueblo, viene el Señor en su segunda venida, levanta a su pueblo, como ya hemos hablado atrás en algunas clases que dimos, levanta a su pueblo, a sus escogidos, a sus elegidos, a su remanente. Después de que levanta su remanente, pues todos los que quedan en la tierra, dice la palabra de Dios, pues que son pecadores, o sea, no son su pueblo, no son su pueblo. Y a estos que no son su pueblo, que el Señor no va a levantar, como dice la palabra de Dios, entonces dice el Señor que los va a raer de ella, va a raerlos de la faz de la tierra. ¿Qué es raer? ¿Qué es raer? Los va a desaparecer, arrasar, eliminar. No sé qué otro sinónimo se quiera usar. Borrar. Borrar. Gracias, mi hermano. Borrar. Sigamos mirando a ver si es que hay un milenio. Que nosotros por allá siguen enseñando estos señores por ahí que es que hay un milenio. Y bueno, miremos aquí mismo en Isaías. Miremos Isaías 34:2. Isaías 34:2. Se lo leo, pastor. Gracias, pastor. Señor se lo bendiga. Isaías 34:2. Sí. Sí, señor. Isaías 34:2. Porque el Señor Jesucristo está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Entonces, ¿cuáles naciones van a vivir un milenio si el Señor las va a destruir todas? Amén, pastor. Amén. ¿Cuáles naciones son las que van a sobrevivir si el Señor las va a destruir? A todas. A todas. Solamente se salva el pueblo de Dios, los hijos de Dios, sus remanentes, sus elegidos, sus escogidos. Solamente se salvan y cuando el Señor los salve, a lo que, bueno, a mí no me gusta llamar el rapto porque no existe en la palabra el rapto. A los que el Señor salve, a los que el Señor levante para unirse en las nubes con Él, como dice la palabra de Dios, son los únicos que se van a salvar y los demás que queden en la tierra los va a raer, dice el Señor, los va a raer. Pastor, Mi hermanas, cuénteme. pastor, es que si uno sigue leyendo un poquito más adelante, donde acaba de leer mi esposo, dice en el 9, 34:9, Isaías 34:9, dice, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella, nunca jamás pasará nadie sobre la tierra. Entonces, 1000 años, ¿cómo? O sea que es como un lago que arde con fuego, ¿no? Es como un lago como que lo arde. describe en Apocalipsis 14. Amén, mi hermano. Y dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. A ver, gracias, Milenita, gracias. Qué importante también ese pasaje, importantísimo. Hay mucho, es que hay muchos pasajes de la palabra de Dios, pero nosotros tenemos la mala costumbre de dejarnos llevar por unas enseñanzas que no tienen soporte bíblico, porque a veces son enseñanzas que son como extraordinarias, que son enseñanzas que son mitos y leyendas que como que nos atraen, que nos fascinan, ¿no? Nos fascinan, que nos cuenten ese tipo de historias y de leyendas. Entonces las personas están fascinadas con este tipo de cuentos y de historias. Pero la palabra de Dios es totalmente clara, totalmente clara. Y hay muchos más
pasajes que hablan sobre esto. Y si la palabra de Dios dice que nunca más nadie pasará por ella, entonces, ¿dónde están las naciones que supuestamente Satanás va a ir a engañar, a salir a engañar después de los 1000 años? ¿Dónde están? Yo les hago la pregunta a los que les gusta o los que no han querido o no quieren aceptar que esas doctrinas están erradas, son mentiras. Son mentiras. Cuánta vanidad, cuánta soberbia hay en el corazón del ser humano que no aceptamos en muchas ocasiones que lo que hemos aprendido está mal. No queremos aceptarlo y la palabra de Dios nos dice otra cosa y aún así, sin embargo, no queremos aceptar eso. No, no quiero, no acepto. ¿Qué es lo que pasa? Jeremías 30:11. Miremos ahora a Jeremías. Amén. Jeremías 30:11. A ver, Amén. Pastor, mi hermano. Jeremías 30:11. Hermosa, hermosa esa palabra del Señor, porque aquí nos dice el Señor que Él va a acabar con todos, pero que a nosotros, sus hijos, también nos va a juzgar. Mire el Señor lo que dice, Pastor. Jeremías. Dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice nuestro Señor Jesús. Ciertamente haré exterminio en todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero en ti no haré exterminio, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te daré por inocente. A nosotros, sus hijos también, pastor, Él nos va a castigar según lo que hagamos, pero nos está prometiendo una salvación. Mire lo que es hermoso, hermoso. El Señor Jesús es hermoso, pastor. Amén, así es, mi hermana. Así es. La primera parte es un mensaje de esperanza para nosotros, un mensaje esperanzador. El Señor Jesús habla a nuestros corazones y dice, yo estoy contigo para salvarte. Yo estoy contigo para salvarte. Yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor Jesús. Sí, van a venir cosas muy tremendas. Gran tribulación. Pero cuando venga la gran tribulación y todo esto que está por venir, que ya está ocurriendo, el Señor viene con su palabra hermosa y nos dice, yo estoy contigo para salvarte. Yo estoy contigo para salvarte. Sí, van a venir cosas. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque en muchas ocasiones el Señor nos castiga, nos reprende en muchas cosas que hacemos, pero si somos hijos del Señor, el Señor dice, yo estoy contigo para salvarte. Pero la segunda parte dice, y destruiré las naciones en las cuales te esparcí. Destruiré las naciones en las cuales te esparcí. Entonces, si destruirá las naciones sobre las cuales esparció el pueblo de Dios, o sea, todas las naciones las va a destruir, entonces, ¿a cuáles naciones saldrá Satanás a engañar en el milenio? ¿A cuáles naciones? No hay tal cosa, no existe tal cosa. No la hay, búsquela, no la hay. Solamente usted va a encontrar un pasaje que está, vuelvo y le digo, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, pero hay que entenderlo porque ya la palabra de Dios me está mostrando otras cosas. Entonces, si la palabra de Dios me está mostrando otras cosas, en toda la palabra me está mostrando otra cosa, vuelvo y le digo, seguramente lo que yo estoy entendiendo sobre el Apocalipsis 20 no es correcto, o está mal traducido, o me falta escudriñar más en las escrituras. Seguramente eso es lo que está pasando. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice el apóstol Pedro? A ver, miremos qué dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice así. Pastor, ¿puedo leer Jeremías 46:28? Claro, pastor, muchas gracias. ¿Sí? ¿Jeremías qué, pastor? Jeremías 46:28. Ok, gracias, pastor. La palabra del Señor Jesucristo dice, tu siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor Jesús, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo.
Amén. Amén, pastor, muchas gracias. Destruiré todas las naciones. Todas las naciones. No va a quedar una. De pronto por ahí alguien estaba con la pregunta y la inquietud de si esto iba a ocurrir en la segunda venida. Claro que va a ocurrir en la segunda venida. Claro que sí, no le quepa la menor duda. Esto que estamos hablando, todo esto que estamos hablando, uno podría evacuar la segunda venida del Señor Jesucristo, pues tal vez con un par de mensajes por allí, medio así como rápido, pero vea cuántos hemos llevado y cuánto más sigue apareciendo, cuánto más nos sigue enseñando el Señor. Ahora el Señor está diciendo, no hay tal milenio. ¿Cuál milenio? ¿De qué me está hablando? ¿De cuál milenio? Si va a raer a todas las naciones de la tierra. ¿De cuál milenio me están hablando? ¿De cuál milenio se está pregonando? ¿De cuál milenio se está, se me fue la palabrita, predicando en las iglesias? ¿Cuál es el milenio que se está predicando? ¿Por qué se predican tantas mentiras? Tanto engaño. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 13. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está para también para seguir confirmando al hermano o hermana que estaba preguntando si esto sucederá en la segunda venida del Señor Jesús. Dice el versículo 10. Pero el día del Señor, ¿de cuál Señor? Pues del Señor Jesús. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuál milenio? Sí, todo lo que hay será quemado. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo eso va a ser destruido, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si en los cielos nuevos y en la tierra nueva mora la justicia, ¿en dónde va a salir Satanás a engañar? Si ya no va a morar Satanás porque mora la justicia. Vamos a terminar el pasaje que mi hermana Victoria nos pidió el favor que leyéramos de Sofonías. Pastor, una preguntita. Sí, señor. Entonces, de qué cita sacaron ese milenio? ¿Por qué la gente se basa en esa doctrina tan fuerte del milenio? ¿Con base en qué? Hay una doctrina, pastor, yo les he repetido por allí, que hay una doctrina que se llama la doctrina dispensacionalista, el dispensacionalismo, que es una doctrina herética, es una doctrina que se ha dedicado a predicar mentiras sobre algunos pasajes que están en la palabra de Dios. Es una doctrina que basa su creencia o su fundamenta en sacar de contexto algunos pasajes de las Escrituras. Entonces, ellos toman un pasaje y de ahí arman toda una doctrina, como por ejemplo el rapto. Ellos toman un pasaje y arman de ahí una doctrina y crean una mentira y crean una doble venida del Señor Jesucristo. Ellos, por ejemplo, dicen que la iglesia no va a pasar la gran tribulación porque en algún pasaje de la palabra de Dios dice, el Señor no nos ha puesto para ira. Entonces, como ellos dicen que el Señor no nos ha puesto para ira, pues entonces de ahí ellos se pegan para hacer toda una doctrina y crear mentiras y engaños. Pero pues el Señor dice que sí, ahí dice que no nos ha puesto Dios para ira, pero hay que leer todo el contexto de la palabra de Dios, y no solamente es el contexto inmediato de la palabra de Dios, sino leer el contexto completo de la palabra de Dios para entender que sí va a haber una gran tribulación, y ya hablaremos sobre eso también. Ahora, sobre el milenio. Pues pastor, ahí leí Jeremías 46, 28, ahí está claro que el Señor dice que y a ti no te vas a dar sin castigo, o sea, va a destruir todas las naciones, pero y a ti no te vas a dar.
sin castigo, ahí está clarito. O sea que todo eso se cae por su propio peso. La palabra de Dios en Jeremías 30 va a haber la angustia de Jacob, o sea, la angustia del pueblo de Dios, la angustia, la tribulación y la gran tribulación. Ya hablaremos dentro de 8 días, si el Señor lo permite, sobre eso. Pero entonces sacan de contexto los pasajes. Asimismo, como les he dicho en esta enseñanza, toman un pasaje del libro de Apocalipsis en el capítulo 20, cuando dice que Satanás, que el Señor va a reinar, que Satanás va a ser atado por 1000 años y que luego será suelto y que saldrá a engañar a las naciones. Ahora, ese pasaje hay que analizarlo a la luz de toda la escritura para entender de qué me está hablando la palabra de Dios, de cuál milenio me está hablando la palabra de Dios. Si es un milenio como tal, o si como dice la palabra de Dios, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O si me está hablando de algo que ya sucedió, de algo que está sucediendo, ¿de qué me está hablando? Eso habría que analizarlo. Esa es la parte que hay que analizar. Pero la parte que ya tenemos clara, alguien dijo, y es interesante lo que estas personas dicen, que uno primero cuando va a la palabra de Dios tiene que mirar lo que verdaderamente dice. O sea, lo que sí dice, eso, digamos, lo que la palabra de Dios dice de manera directa, literal, pues es entendible, versus lo que se presta para una interpretación. Porque en una interpretación pueden haber muchos errores. Ahora, recordemos todos que la palabra de Dios no es de interpretación personal. O sea, yo no puedo ir a un pasaje y darle mi interpretación y cancelando o negando toda la escritura que me habla de otra cosa totalmente opuesta a lo que yo estoy entendiendo. O sea que si la palabra de Dios me está hablando de una cosa totalmente opuesta a lo que yo creo o he entendido, lo que me enseñaron, es porque algo está sucediendo. Hay algo que está pasando y vuelvo y les digo, lo que puede estar pasando, lo que seguramente está pasando son estas tres cosas. No estudiamos la palabra de Dios, no hemos entendido el pasaje de la escritura o seguramente ese pasaje no tiene una traducción muy buena. Muy seguramente pueden estar pasando estas tres cosas. Y especialmente esto está sucediendo con el pasaje de Apocalipsis capítulo 20, que quizá más adelantito podemos hablar un poquito sobre él. De pronto dentro de 8 días hablamos un poquito sobre él. ¿Vale? ¿Les parece? Yes. Amén. Señor pastor, amén. Amén. Estamos leyendo aquí Sofonías capítulo 1. Dice, veamos el versículo 4, ¿no? Para terminar este pasaje que mi hermana Victoria nos pidió que leyéramos. Dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, o sea, los que adoran al ejército de los cielos, los que adoran el dios Luna. A ver, el dios Luna. ¿Cuántos saben cuál es el dios Luna? Para los que adoran al dios Luna, dice la palabra de Dios, pues que a esos el Señor los va a juzgar, que van y adoran al dios Luna. ¿Cuántos adoran al dios Sol? A ver, ¿quién sabe quiénes adoran al dios Sol? El catolicismo y mucho cristianismo también entró en ese engaño. Mucho. La luna. Los musulmanes a la luna. La luna. A ver, ¿quién me dice qué es lo que se levanta por allá en unas iglesias y lo levantan y tiene una forma de qué? Y le dicen, sol. Dicen que es un sagrario y levantan una figura con forma de sol. Adoran al sol. Adoran al sol. Por eso adoran el Sunday, que para uno es más claro de esta manera. A mí me queda más fácil de entendimiento y para ustedes también de entendimiento de que el día domingo es el Sunday, el día del sol. Por eso en inglés se llama Sunday. Es mucho más claro para que lo entendamos por ahí. Sunday, día del sol. Por eso se adora el domingo, porque es el día del sol. ¿Por qué se adora el 25 de diciembre? Porque la adoración del 25 de diciembre es una adoración solar. No hemos entendido eso, no hemos entendido eso. 25 de diciembre también es una fiesta solar. Es una fiesta solar católica. Es una fiesta solar católica.
No lo hemos entendido, pero ¿qué hacemos? Ahí está. Dice la palabra de Dios. Ve y diles, pero pues eso como nos daba la enseñanza Pastor Luis Eduardo hace 8 días en la prédica sobre que el Señor le dijo a Moisés, ve y dile al faraón, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón. Así pasa también en estos días. Uno dice, ve y diles, pero pues la gente no cree. Bueno, sí, no cree porque, ¿por qué cree? ¿Por qué usted no entiende por qué no cree? Porque quizá el Señor está endureciendo su corazón para que no crea. Día de adoración al sol. Son días de adoración, son días solares. Son días, por favor. No lo hemos entendido. No lo hemos entendido. ¿Alguien iba a hablar algo ahorita? ¿Alguien iba a decir algo? Sí. Bueno. A los que les gusta adorar el ejército de los cielos, dice la palabra de Dios, a los que se postran jurando dice, y jurando por mil, o sea, el que dice adoro a Dios, adoro al Señor y adoro también a otro, un día adoro a este, otro, pero adoro con mis actos y mis actividades, adoro a otro, y así, ahí se está diciendo que usted dice adora a Dios, pero adora a otro, adora al Señor, pero adora a Milcom. A los que se apartan en pos del Señor, los que se apartaron, a los que no buscan al Señor ni lo consultan, calla en la presencia del Señor, dice, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, a sus ángeles destructores que van a venir a la tierra, a sus ángeles, todos sus ángeles van a venir. Y en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que se visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré en Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino, asentando, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. Así hay muchos hoy en día. Están viviendo su vida y dicen, no, eso, ¿cuál Dios? Dios ni hace bien ni hace mal. Dios es bueno. Mi Diosito. Dios, no, eso no pasa nada si yo vivo mi vida como la quiero vivir, pero yo tengo a mi Diosito. Dios ni hace bien ni hace mal. No manda a nadie para el infierno. No. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, se edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Gritará allí el valiente. Mira, hasta el valiente, hasta el más valiente, dice la palabra de Dios. El que se cree el más valiente, ese día va a gritar, va a crujir sus dientes, dice la palabra de Dios. Día de ira. Este es el día del Señor. Este es el día del Señor. ¿Cuál milenio? ¿Cuál milenio? Día de ira. Aquel día. Día de angustia. Pero ya no va a haber nada que hacer. Ya no va a haber nada que hacer. Y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrimiento, día de trompeta, ojo a esto, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. ¿Cuál milenio? ¿Cuál milenio? Versículo 18. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor Jesús, que es el día de su segunda venida. El día de la ira del Señor Jesús es el día de su segunda venida. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra, a ver qué parte de esa no nos es clara. Toda la tierra será consumida. ¿Cuál milenio? Toda la tierra será consumida con el fuego de su celo,
porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Cuál milenio? Ahí les dejo esa pregunta. Mi hermana, ¿qué nos quería compartir? Pastor, que cuando ellos interpretan que no pasaremos por ira, ¿qué dicen? El día de la ira del Señor es este, ahí lo dice, el día de ni su plata ni su oro los librará en el día de la ira del Señor. ¿No nos ha puesto el Señor para ira? No, a sus hijos no nos va a pasar en el día de su ira por fuego. Al resto de las naciones que no reconocen que Jesucristo es el único Señor y Salvador, a ellos sí. Pero a sus hijos, los que lo vemos como nuestro Salvador, lo obedecemos sus mandamientos, no nos va a pasar por ira. Amén, mi hermana. Amén, amén, amén. Ya para terminar. Pastor, es que una cosa es la ira del Señor y otra cosa es tribulación. Amén. Sí, señora. Tiene toda la razón, mi hermana. Dentro de 8 días hablamos sobre la tribulación, si el Señor lo permite. Bueno, para aclarar eso que acaba de decir mi hermana Joana. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Versículo 8, capítulo 3 de Sofonías, para terminar. Para ver si finalmente si hay un milenio o no hay un milenio. Para ver si la palabra de Dios me muestra un milenio. A ver si la palabra me lo muestra. Versículo 8, capítulo 3, libro de Sofonías. Con este ya terminamos en el nombre del Señor Jesús. Dice, por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones. Discúlpeme un pequeño aporte que hago acá. Si el mismo Señor ha determinado levantarse para juzgar las naciones, que este Señor es el Señor Jesús, ¿cómo pues podemos nosotros, que durante mucho tiempo hemos tenido esa mala interpretación, decir que el Señor Jesucristo no sabe el día ni la hora? Ahí se los dejo. Por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Toda la tierra será consumida. ¿Cuál milenio? El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo. Un abrazo para todos mis hermanos. Pastor. Amén. Muchas gracias, pastor. La situación del día y la hora. La situación del día que dice que Jesucristo no sabe ni el día ni la hora, es precisamente es una doctrina trinitaria. Porque como la palabra está escrito y está tergiversado allí, dice, porque el día y la hora no lo sabe sino mi Padre que está en el cielo, pero como la gente piensa que el Padre es otro y Jesús es otro, pero como el Señor ya nos ha revelado que el Señor Jesucristo es el Padre eterno, amén, entonces el Señor Jesús sabe el día y la hora porque Él es el que lo va a ejecutar, ya lo determinó hace rato. Entonces esa doctrina es católica, que amén, dice que el Señor Jesucristo no sabe ni el día y la hora, porque claro, lo dividen, porque no creen que Jesús es el Padre eterno. Amén, sí señor, así es, pastor. Así es, pastor. Muchas gracias por su aporte, que nos aclara mucho. Pastor, yo quiero orar. Amén, mi hermana. Oremos, por favor. Padre amado, Señor Jesús, yo no soy nada, Señor. Yo no soy nada ni soy nadie. Pero yo quiero pedirte, Señor, en este momento, por esta congregación, te quiero pedir por los otros hijos que tú tienes en otro lado que no conocemos, Señor. Te pido, Señor Jesús, para que tú, yo a veces, tú más que nadie conoces mi corazón y sabes que siento tristeza por el mundo, Señor Jesús, porque no te siguen, porque sabe uno que se van a perder, Señor, pero esa es tu voluntad y tu voluntad es perfecta, Señor Jesús. Yo te quiero pedir, Señor Jesús, con toda humildad, Señor Jesús, que grabes en nuestros corazones tus mandamientos, Señor, que nos ayudes a ser humildes, Señor Jesús, que nos regales misericordia para que nosotros podamos dar a todos aquellos, a todas las personas, Señor Jesús, misericordia como tú que eres tu Padre, Señor Jesús.
Yo te quiero pedir, Señor Jesús, para que así como tú dices ahorita, Señor Jesús, que vamos a tener tribulaciones, sepamos que como tú lo dices en tu palabra, porque tu palabra, tú seas nuestra fortaleza, que nos haga dignos de caminar junto a ese gran y único Dios que eres tú, Señor Jesús. También te quiero pedir, Señor Jesús, porque solamente pedimos porque sabemos que tú eres el único que nos puedes dar, que Jesús, para ti, que nos enseñes, tengas misericordia de las almas de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de todas nuestras familias en sangre, Señor Jesús, para que seas tú, Señor Jesús. Te quiero pedir, Señor Jesús, para que cada día, Señor, tú nos fortalezcas con tu palabra. Gracias, Señor Jesús, te doy por los pastores de esta congregación. Gracias, Señor, porque has puesto un corazón dispuesto conforme a ti, por sus palabras, Señor Jesús. Gracias porque muchas veces tú, Señor Jesús, tienes misericordia, has tenido misericordia de mí y has usado a los pastores para hablarme por medio de ellos y me has fortalecido, Señor. Y sé que muchos nos fortalecemos por ellos, pero es porque tú los usas a ellos para fortalecernos cada día en nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú eres inmensamente bueno. Gracias por las mujeres de la congregación, Señor Jesús. Gracias por todas las personas que estamos aquí reunidas hoy. Te pido, Señor Jesús, para que nos ayudes, para que esperemos, como dices tú en tu palabra. Hay muchos que dicen que esperamos tu venida, pero tenemos que pedirla, Señor Jesús, sabiendo que tú vienes con justicia, Señor. Que nos ayudes a caminar cada día, Señor, a hacer todo lo que tú, Señor Jesús, nos has enviado. Tú sabes, Señor Jesús, que tus hijos sí te amamos. Por eso vamos a cumplir tus mandamientos, Señor Jesús, porque tú nos das esa fuerza. Pasamos muchas veces por fuego, Señor, cuando estuvimos en religiones, cuando hacíamos cosas que no debíamos hacer, pero tú sabías dentro de nosotros que era a ti a quien clamábamos, a quien estábamos clamando, Señor, que tú eras nuestro único Señor, que también fuimos como ovejas al matadero, Señor, nos llevaron, pero no sabíamos qué hacíamos, Señor. Pero vienes tú, que eres la verdad y la palabra, Señor. Gracias te doy, gracias, Señor. Y sabemos que si algún día uno de nosotros se va, Señor, sabemos que tú vas a estar con nosotros y que si estamos aquí en esta vida, vamos a caminar junto a ti. Solo te pedimos, Señor, que nos regales fortaleza y que me tengas paciencia a esta hija preguntona, a esta hija que quiere saciarse cada día más de ti, y que le des hermanos en la congregación para que me ayuden a seguirte a ti, Señor Jesús. Te amo y te bendigo muchísimo, muchísimo, y que el Señor Jesús, el Todopoderoso, el único Dios que hay, nos continúe bendiciendo a todos. Amén, 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 mi hermano. Muchísimas gracias. Hermosa oración, mi hermano. Muchas gracias. Gracias por tanta bendición, mi hermano. Señor la bendiga. Señor Jesús la continúe bendiciendo. Un abrazo para todos mis hermanos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo. La esperamos el próximo sábado con la prédica, hermoso mensaje que el Señor ha puesto en la boca de nuestro pastor Luis Eduardo para este próximo sábado. Y el próximo martes, pues tenemos la palabra de Dios también para seguir escudriñando las Escrituras. Un abrazo para todos. Los amo mucho en el amor de nuestro Señor Jesucristo.